a otras informaciones. Es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, e Ipsos dio a conocer un informe que muestra la percepción de 22.000 personas en 31 países con el objetivo de medir actitudes globales hacia las mujeres. Algunos datos relevantes. Por ejemplo, el 69% cree que las mujeres no alcanzarán la igualdad a menos que los hombres tomen medidas. En Chile, el 40% se define como feminista y el 33% de las mujeres indican que tienen miedo a hablar y a defender la igualdad de derechos. Para profundizar en este informe estamos con Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos. Alejandra, bienvenida a Noticias 24. Muy buenas tardes, Valentina. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, partamos por ese dato que me parece interesante, el que anunciábamos, respecto a que los encuestados, las personas encuestadas y la población cree que sin hombres no puede haber avances para hombres y mujeres. A mí me parece lógico, ¿no? En el fondo todos tenemos que estar comprometidos por la causa, pero también es interesante ver que aquí se quiere incorporar justamente a los hombres, no solo las mujeres, por decirlo así, no solo que las mujeres estén marchando hoy día, ¿no? Sí, por cierto, mira, si hay un aprendizaje que ha tenido toda la lucha, todo el avance en materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, es que tienes que legitimar lo que estás pidiendo. Porque de lo contrario hay una fragilidad muy grande en los avances y por sobre todo en los espacios legislativos. Entonces de repente un espacio legislativo poblado de hombres donde la idea de avanzar en igualdad de derechos entre hombres y mujeres no es legítima, puede tomar decisiones, puede volver hacia atrás, estamos en riesgo a veces de lo que hemos ganado las mujeres. Entonces desde esa perspectiva es muy importante este consenso que se genera, que dice aquí no hay avance en materia de igualdad, primero, si no nos hacemos cargo todos, con distintas acciones desde lo cotidiano, y segundo, si es que no involucramos también a los hombres, y especialmente a los hombres que están en posición de poder, que están tomando decisiones. ¿Esto lo opinan tanto hombres como mujeres? Esto lo opinan tanto hombres como mujeres, por cierto es más alto el porcentaje entre las mujeres, Mira, pero es muy cercano, muy cercano. 6 de cada 10 hombres, 7 de cada 10 mujeres están conscientes que tiene que ser así. Tiene que haber, eso me interesó, una legitimidad en cuanto a los avances que se están haciendo. Claro, efectivamente. Mira, la historia de la demanda en pos de igualdad de derechos y del movimiento feminista, además, en términos específicos, es de larga data. Ha tenido avances, ha tenido retrocesos y, por cierto, lo que se ha legitimado en el tiempo, se ha instalado como idea, es que tú tienes que actuar colaborativamente, tienes que tener a los otros segmentos de la sociedad conscientes de que efectivamente esto es una necesidad. Y hoy en día el concepto que se instala fundamentalmente es que la igualdad de derechos entre hombres y mujeres es necesaria para el desarrollo sostenible del país. Ahora, algo que me interesa respecto a esto es que hay que involucrar a hombres y mujeres, y me imagino que tiene que ser transversal también en todas las generaciones, pero en este estudio un hallazgo clave que tenemos acá es que las generaciones jóvenes no son las más progresistas. Dice, la generación Z y los millennials son más propensos a pensar que un hombre que se queda en la casa para cuidar a sus hijos es menos hombre. Sí, mira, es interesante. Uno de los principales hallazgos de este estudio está en torno a... A ver, los más jóvenes comparten lo legítimo de la necesidad de avanzar en igualdad de derechos. ¿Ya? Pero sin embargo, se reconocen menos como feministas, ¿ya? Abrazan menos las causas. Y la verdad es que el estudio en sí mismo no nos permite entrar en explicaciones, pero otros datos que maneja Ipsos nos aventuran en hipótesis, como por ejemplo, una generación más joven, especialmente la generación Z, que viene con temas que ya están resueltos, que no ha visto las peleas históricas, las luchas históricas, por lo tanto ve también cierta estabilidad. Esto es como observar, nacer en un mundo distinto. Entonces no se imaginan el mundo sin el voto femenino, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Se imaginan que eso sí, hace 100 años acá en Chile no existía. Exacto, justamente. Que hubo que pelear. Claro, justamente. Entonces hay una cierta normalización, ¿ya? Hay reconocimiento de las brechas, pero hay una cierta normalización. Pero sin embargo hay menos empatía hacia las mujeres. Pero también, y lo otro, a modo de hipótesis, no es que estén desenganchados, no es que estén inmovilizados, es que probablemente hay otros temas que les hacen más sentido, como diversidades, disidencias, más que feminismo. Hay otros temas que acá habrá una responsabilidad discursiva del feminismo. ¿Se ha alejado un poco de buscar la legitimidad, quizás? Yo creo que en función
de grandes avances, tú también tienes retrocesos. Ajá. Y hoy día tenemos discursos circulantes que son complejos. De hecho, hay otras preguntas que son interesantes dentro de este estudio, porque nos indican que, si bien por un lado se reconoce la necesidad de avanzar en materia de igualdad de derechos, de acortar las brechas, por el otro lado se ha instalado el discurso, hay cierto miedo al avance del feminismo, hay cierto miedo de que se termine perjudicando a los hombres, como si se pusiera en disputa a ambos géneros cuando avanza uno más que el otro. Entonces eso se instala y de hecho lo vemos en la cotidianidad, en el chiste fácil. Entonces viene el Día de la Mujer y ¿cuándo viene el Día del Hombre? Entonces ese chiste es fácil, pero finalmente todo eso construye realidad y también construye miedos y hay muchos estereotipos en función del movimiento feminista. Ya, eso es interesante también como para cuando uno piensa cómo bajar los temas de las demandas que todavía tenemos las mujeres, ¿no? Cómo acercarlos y hacer ver que en el fondo no es la idea que un sexo predomine sobre el otro, sino que haya un poco de igualdad, ¿no? Ahora, también hay otro, por ejemplo, punto importante, dice, hay signos de progreso hacia la igualdad de género. La gente piensa que los líderes masculinos y femeninos son igual de buenos. Mira, hay una preferencia. Este tema es interesantísimo porque la primera parte del estudio recoge las actitudes, ¿ah? Cómo estamos, qué es necesario. Pero luego ingresa a hacer consultas sobre mujeres en política y sobre mujeres en la empresa privada. Entonces, y nos pasa que tanto en política como en la empresa privada, cuando uno consulta, bueno, en el caso del voto, si tú tienes que elegir a un líder político, la gran mayoría, no todos, por cierto, pero la gran mayoría tiene la experiencia de haber sido gobernado por mujeres en la consulta. Entonces nos aparece que la verdad es que es indistinto el tema del género. No moviliza el voto. Lo mismo cuando preguntas, ¿qué preferirías, un jefe o una jefa? Y la mayoría, más del 50%, casi 6 de cada 10 personas, dice, mira, la verdad es que da lo mismo. Aquellos que se inclinan optan por el propio género, mujeres eligiendo mujer, hombres eligiendo hombre. Pero cuando uno empieza a consultar respecto de las condiciones, desde el tema de la empresa privada, tenemos un reconocimiento importante que tanto hombres como mujeres podrían liderar a la empresa. Podrían llevarla al éxito, podrían generar innovación, podrían generar trato igualitario entre hombres y mujeres, etc. Pero en el caso de Chile, tenemos una opinión castigo que es rotunda en materia política. Porque si bien el sexo no aparece como una variable determinante para votar, cuando uno empieza a preguntar, bueno, ¿pero quién? ¿Un hombre, una mujer o ambos por igual podrían llevar al país al desarrollo, generar igualdad, afrontar el tema de la seguridad pública, etcétera? Y en Chile es rotundo, arriba del 40%. Somos igual de críticos con Perú, estamos abajo en todos los países, diciendo ambos serían iguales de malos. Entonces tú te das cuenta que esto no tiene que ver con el género, no tiene que ver con quién está gobernando. Esta es una opinión castigo que resuena a partir de una agenda muy compleja en materia de seguridad a nivel país. O sea, una opinión castigo hacia, podríamos decir, la clase gobernante. Hacia la clase gobernante, no hacia las mujeres en política o a los hombres en política. Eso es un llamado de alerta. Bueno, lo hemos vivido, esta conversación también que se tiene sobre las crisis institucionales. En eso se ve, por ejemplo, reflejado en este estudio, ¿no? Sí, claro, justamente. Ahí hay un problema. Ahora bien, ¿qué pasa respecto a, por ejemplo, habíamos hablado del apoyo de los hombres, de los jóvenes, de que no hay preferencias en cuanto al género de hombres y mujeres? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo avanzar ahora, por ejemplo, con los más jóvenes? ¿Hay alguna respuesta del estudio con cómo conquistar a esas nuevas generaciones? ¿Cómo bajar el discurso? El estudio no consulta directamente sobre eso, pero sí claramente entrega pistas en el sentido de hay que leer a esta nueva generación, tenemos que estudiarla, tenemos que ver que primero cuáles son los valores que están primando a nivel de esta generación joven, cuáles son sus valores en relación a la vida democrática. ¿Qué están dando por hecho, qué están dando por sentado y cuáles son los desafíos que ven? Porque si no están observando necesariamente al tema mujeres, a cortar la brecha, si bien lo valoran, reconocen la importancia, pero no adhieren abiertamente a la causa, tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando ahí. Y hay elementos que son fundamentales en términos de la educación cívica, del tratamiento, de la exposición de información a nivel desde temprana edad en materia de
de los valores democráticos y cómo avanzamos en materia de igualdad entre hombres y mujeres. En comparación con otros países, Alejandra, por ejemplo, comentábamos respecto a Perú, que estamos, en el fondo, que hay un problema de legitimidad de hombres y mujeres de la clase política, no tiene que ver tanto si es hombre o mujer. En relación a otros países, ¿cómo nos vemos en cuanto a esto del liderazgo femenino, en cuanto a este estudio? Sí, mira, la verdad es que estamos bastante cercanos al promedio. Estamos muy cerca en general de las opiniones que se observan en Brasil, de las opiniones que se observan en Colombia. México pareciera estar un poco más avanzado en muchas de las cosas que vamos consultando. Por ejemplo, están mucho más conscientes de la importancia de la acción de los hombres en esta materia. Están mucho más arriba en ese caso de Chile. Nosotros estamos ahí, casi al lado de Brasil, muy cercanos a Colombia, a Perú. Sin embargo, con Perú compartimos esta idea crítica de la clase política, completamente. Y somos los que más cuestionamos, a diferencia de todo el resto de los países. Pero hay una varianza muy grande, que tú miras y tú dices, bueno, países que son de Europa, países que son de Latinoamérica y conviven en los mismos espacios. Entonces, yo diría que en materia del avance y de la necesidad de estrechar las brechas de derechos entre hombres y mujeres, pensando que además esto es una cuestión de derechos humanos. Estamos hablando también de desarrollo sostenible para los países. La conciencia se ha instalado en forma muy similar en los países del mundo. Hay una conciencia, estamos parecidos, entonces Estamos una globalización respecto a las demandas. Claro, no hay grandes varianzas, no hay grandes distancias, excepto en temas puntuales en los cuales, como por ejemplo este castigo a la clase política que estamos observando en Chile. Que se está dando en Chile, que se está dando en Perú también, que ahí es interesante, que sí. Somos vecinos y que está ocurriendo este castigo a la clase política. Pero en cuanto a las empresas, ahí tú decías que no había tanto problema, o sea, una jefa mujer, un jefe hombre, ahí estaba parecido. No, y también en los liderazgos políticos. Ajá. Cuando tú preguntas si votarías por un hombre o por una mujer, la verdad es que te dicen, da lo mismo. El voto se está decidiendo en función de otras coordenadas, no del sexo de la persona. Y eso es una buena noticia. Está muy condicionado, por cierto, por las experiencias de haber sido gobernados por mujeres. En general, los países que han tenido presidentas aparecen mucho más proclives a que el sexo sea indiferente, porque se dan cuenta que hay experiencias que dependen más de las habilidades, de las capacidades, de las destrezas y, por cierto, de las habilidades blandas de quien gobierna. Y lo mismo a nivel de las empresas. Ahora, Alejandra, me pasa un poco que, claro, en el estudio, por ejemplo, se ve esta como apertura, ¿no? A que tengamos jefas, a que tengamos políticas y se ve como una buena percepción o una aceptación ya parte de nuestra vida. Pero siento que en la realidad todavía faltan gerentas, todavía faltan jefaturas, todavía faltan mujeres políticas. Pasa eso, ¿no? Un contraste como entre la aceptación y la realidad. Es que es tremendo, porque efectivamente tú observas el contraste entre la deseabilidad y lo que va aconteciendo y te das cuenta que hay una brecha tremenda. Claro. Y aquí tenemos obstáculos, bueno, que claramente condiciones estructurales que promueven la brecha de géneros, porque si bien la mujer se ha incorporado al mundo del trabajo, ha crecido en presencia en el mundo de la política, pues justamente los dos espacios que han sido como más cuestionados que los observamos dentro del estudio. Los dos espacios, consultamos por varios, y los dos donde se dice que se trata peor a las mujeres es en los partidos políticos y en los lugares de trabajo. Y desde esa perspectiva tú dices, primero son espacios que históricamente han sido masculinos, ¿ya? Y si bien la mujer ha avanzado en presencia en el trabajo femenino, en la incorporación al trabajo, y también ha avanzado en la incorporación al mundo de la política, las mujeres están conscientes que no están necesariamente en posiciones de poder tomando decisiones. Entonces, algunas estadísticas. A nivel de las empresas, si uno mira los directorios, solamente el 15% de estos directorios son mujeres, de los que integran estos directorios. Y hace 10 años atrás eran 5%. O sea, ha crecido, ha aumentado, pero estamos hablando de un 15%, estamos al debe. Si tú miras dentro de las empresas, claro, tú ves muchas más mujeres dentro de los equipos comerciales o los grupos directivos, pero mira los cargos que efectivamente toman decisiones, las gerencias financieras, las gerencias comerciales, las gerencias generales, y están pobladas mayoritariamente de hombres. Y lo mismo nos pasa en política. Si es que efectivamente hemos aplicado criterios de paridad en el pasado, nos ha permitido aumentar la cantidad de mujeres en el Congreso, pero estamos muy lejos de una representación equitativa entre los sexos. Y lo otro es que además dentro de los partidos políticos se observa que hay mucho castigo hacia las mujeres y son hombres los que mantienen el liderazgo desde la perspectiva ciudadana. Y pasa un poco por esto, por lo que dice el estudio, que hay una percepción de que se trata mal a las mujeres justamente en los espacios
de la política, por ejemplo? Claro, o sea, ¿Cómo? hay un castigo en el fondo, hay un postergar respecto de las mujeres. Estamos poblados, plagados ahí de estereotipos y también de condiciones que se perpetúan. Por ejemplo, se instalan las creencias que las mujeres lideran mejor cierto tipo de equipos de trabajo, pero no toman decisiones eficientes de otras materias. ¿Ah? Entonces, desde esa perspectiva se van acumulando criterios que van manteniendo a las mujeres. Tú dices, cantidad de mujeres en un lugar, sí, efectivamente, hay muchas. ¿Ah? Pero ¿qué están haciendo? ¿Qué decisiones están tomando? Y ojo, ¿cuánto están ganando? Porque las brechas salariales, y ahí tenemos indicadores públicos a nivel país, son importantes entre hombres y mujeres. Para las brechas salariales, bueno, quería ir antes de ir a la brecha salarial, porque en el mundo educativo se veía en el estudio que sí se trataba mejor a las mujeres, porque es un mundo donde quizás las mujeres hemos estado más tiempo, ¿no? Mira, más que eso, yo creo que... A ver, vamos a partir de una idea que creo que es importante mencionarla. No vamos a disminuir las brechas desde la mera denuncia. Claro. Lo que requerimos es financiamiento para la disminución de brechas. Y eso pasa por todas las áreas. Educación, pasa por los temas de salud, etc. Necesita financiamiento de la política pública, ¿ya?, para poder disminuir las brechas entre hombres y mujeres. Entonces, es una buena noticia que si bien no es mayoritario, pero si uno pone en comparación distintos espacios donde se reconoce que se trata mejor a las mujeres, tiene que ver con los espacios de la salud y de la educación, tanto a nivel global como en el caso de Chile. ¿Por qué? Porque aquí tenemos años en los cuales se ha investigado, se han implementado protocolos de atención del paciente, de confidencialidad, etcétera, ¿no es cierto? Y porque estamos hablando del mundo de las prestaciones sociales, que cubren a la totalidad de la población, o que debiesen cubrir a la totalidad de la población que están en contacto, y que sean reconocidos como espacios, si bien o neutros, o incluso donde se trata mejor a las mujeres, es una muy buena noticia. Sí, y ahí entonces ha habido más avances, por lo menos salud y educación estamos Sí, claro. un poco mejor tratadas. En cambio, los otros dos espacios donde hablamos de trabajo y de política son espacios de disputa de poder, porque finalmente también esto hay que entenderlo de esa manera. Cuando un grupo se empodera, gana poder, hay otro grupo que lo está perdiendo. ¿Ah? Y en esta materia pasa lo mismo. Entonces, son los espacios políticos y los lugares de trabajo son lugares donde priman o intereses de poder o intereses económicos. Entonces, desde esa perspectiva es más complejo. Y en cuanto a la brecha salarial, porque acá también se dice mucho que mientras no tengamos, por ejemplo, un sistema de cuidados, de sala cuna, las mujeres vamos a seguir teniendo un menor salario porque finalmente, ¿qué es lo que hacemos las mujeres? Muchas veces llega el momento de cuidar a hijos o padres o a alguien de nuestra familia y ahí dejamos el mundo laboral y algunos dicen que por eso se produce la brecha salarial. O sea, sin ir más lejos, en pandemia. En pandemia, Claro. las primeras en retornar a la casa, y si había que sacrificar un trabajo, horas de trabajo, trabajo freelance, etcétera, fueron las mujeres que se encargaron del cuidado, de los hijos que estaban en clases online, ¿no es cierto?, en general. Pero además, claramente, los cuidados son eminentemente femeninos. Las personas que se dedican al tema de cuidados dentro de los hogares son mayoritariamente mujeres. Sí. Entonces, ahí es cuando aparece el criterio respecto de la inversión. O sea, si tenemos una brecha salarial entre hombres y mujeres, pero además, en términos de quienes están trabajando, pero además tenemos una deuda muy importante en quienes habilitan a que esas personas puedan estar trabajando, porque finalmente los cuidados, eso es lo que hacen, son la base de la sociedad. Si tú no tienes personas que se encarguen dentro del hogar del cuidado de niños, de las personas adultos mayores o de personas dependientes, estás inhabilitado para salir en el mundo del trabajo. Entonces, alguien tiene que encargarse dentro del hogar de esto. Entonces, ese elemento es habilitante para que el resto del hogar pueda producir. Yo escuchaba ayer, buscando información, hay una cifra, una estimación que dice, si es que uno hiciese un cálculo en términos de producción desde los cuidados, sería el 20% del Producto Interno Bruto de este país. A ese nivel llega. Entonces, ahí es donde necesitas financiar, porque efectivamente, que es el pilar que se ha instalado en este gobierno, que es uno de los elementos que más se ha trabajado y visibilizado, es que a las mujeres y a los hombres también, por cierto, pero mayoritariamente las mujeres son las que se dedican a los cuidados, hay que entregarles financiamiento, hay que reconocerlas y además asegurarles pensiones dignas. Ahí tenemos una tarea
pendiente, ¿no? Para Por recordar en el Día de la Mujer, porque eso provoca finalmente mucha salida del mundo laboral y quizás a la larga también parte de esta brecha de salarios, ¿no, Alejandra? Por cierto. Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos, muchas gracias por esta conversación, por traernos este estudio que ayuda a visibilizar un poco cómo está el debate hoy en día en torno a los derechos de las mujeres. Muchas gracias a ti, muchas gracias Buenas por la invitación. tardes.